Hola, muy buenas. Bienvenidos a Novaterra. Adelante. Cuéntanos, ¿qué es la Fundación Novaterra? Bueno, pues la Fundación Novaterra es una organización que se dedica a la inserción a través del empleo. Intentamos erradicar la pobreza, en cierta manera, ayudar a las personas a salir de situaciones o de pobreza o de riesgo de exclusión. Y utilizamos dos herramientas fundamentales. La primera es lo que nosotros llamamos el viaje a la dignidad, que es un itinerario personalizado de acogida a la persona, que podéis ver aquí un poco el dibujo de lo que se trabaja, de acogida a la persona, de ver qué necesidades tiene a nivel personal, de formación. Hay un acompañamiento a la búsqueda de empleo y también una intermediación con empresas que nos ayudan también a conseguirles un empleo. Y la otra herramienta que es un poco singular nuestra son las empresas propias, que bueno, en toda la historia de Novaterra ha habido varios intentos de generar empresa y ahora tenemos algunas muy exitosas, y es un medio para que las personas que vienen pues bueno, de situaciones muy difíciles, con carencias de todo tipo, hagan como unas prácticas laborales acompañadas, que nos sirven mucho para darnos un reflejo de cómo esa persona se maneja en un entorno laboral normal y adquirir como destrezas básicas en un empleo, que si puntualidad, que si trabajo en equipo, más que una formación concreta en un ámbito determinado. Cuéntenos, ¿cómo nace esta fundación? Bueno, pues nace de la preocupación en un barrio como este, de procurar alguna salida a personas que lo tienen más difícil por mil circunstancias, ¿no? A partir de ahí nos preocupa sobre todo el tema del empleo, el empleo como eje, para recuperar una vida, digamos, normalizada y una vida plena de más derechos y deberes. Y se nos ocurre pues trabajar todos los temas relacionados con el empleo para que jóvenes y luego no tan jóvenes puedan tener la oportunidad de trabajar. Y luego pues bueno, nos dimos cuenta de que faltaba una pieza muy importante, que es el tener empresas propias en las cuales nuestra gente, las personas a las que acompañamos, pudieran tener algunos la oportunidad de poder efectivamente entrenarse antes de salir al mercado laboral, a cualquier empresa del mercado en abierto. Cuéntenos, ¿cuántas empresas tienen a día de hoy y en qué sectores trabajan? En este momento, como empresas promovidas por Novaterra, bueno, pues tenemos una empresa de catering de eventos, que bueno, pues tiene 4, 5, 6 años de vida. Es una empresa que hace cualquier tipo de celebración de una empresa o de una boda, o en fin, cualquier evento familiar, etcétera. Pues nosotros acudimos, montamos todo y desarrollamos el catering. Y hay otra empresa que hemos constituido, que ha empezado a trabajar este año pasado, en la cual hacemos comida o hacemos catering en colegios. Estamos dando de comer a unos 1000 o 1000 y pico niños en colegios públicos. Y bueno, es una empresa que estamos pensando en que tiene bastante posibilidad de desarrollo. Antes de que los usuarios pasen al sector laboral, ustedes les forman. Cuéntenos un poco, ¿qué es lo que tiene aquí a sus espaldas? Bueno, esta es una pequeña instalación que simula una habitación de hotel. La idea es que precisamente las personas a las que acompañamos y tienen que, digamos, formarse en algún tipo de actividad laboral, en este caso de limpieza, dispongan de un lugar donde, como pueden verse, pues hay distintos tipos de superficie para utilizar diferentes tipos de productos, de limpieza, etcétera, ¿no? Esa es una de las tareas. La verdad es que cuando hacemos formación no solo planteamos el tema de la formación de oficio, sino que es muy importante, y lo aprendimos desde hace mucho tiempo de los empleadores, que nos decían que el desempeño del oficio es importante, pero hay otros asuntos que son importantes también, como son pues, los temas relacionados con las actitudes, la puntualidad, el trabajo en equipo, la imagen personal, incluso la gestión del conflicto, todo ese tipo de cuestiones que hacen falta para cualquier desempeño
y que sin ellas en cualquier desempeño seguramente puede fracasar, pues son las que nosotros trabajamos de manera bastante intensa. Tenemos ese tipo de instalaciones, tenemos otras también de cara a la hostelería, como os puedo mostrar. Como se puede ver ahí en esa imagen, pues es una cafetería montada en toda regla, es decir, es una cafetería real, no es de juguete, ¿no? Y de lo que se trata es precisamente de tener escenarios reales donde las personas que acompañamos puedan realmente desempeñar un aprendizaje que les permita luego ir con un cierto entrenamiento al mercado laboral. ¿A cuánta gente atienden ustedes a lo largo de un año, por ejemplo? Pues 420 personas hacen itinerario con nosotros y de esas 420, 272 encontraron empleo. Bueno, a lo largo de todos estos años, ¿a usted qué le ha aportado estar aquí en la Fundación, a nivel personal? Para nosotros, que solo una persona alcanzara el objetivo y mejorara su situación y saliera de una situación complicada, ya tendría valor. Si encima además podemos dar unos números como los que realmente en este momento estamos dando, pues yo creo que es motivo de orgullo y eso es satisfactorio. Es decir, esta es mi satisfacción también, ¿no? Hola, Ileana. Hola. Cuéntanos, ¿cómo entras tú en contacto con la Fundación? Yo llego a través de Cáritas, que me refirieron a Novaterra. Y bueno, Novaterra me recibió con las manos abiertas y desde hace como 2 años, tengo 2 años y medio aquí en Valencia y la verdad es que ellos me han ayudado mucho. Cuéntame un poco, ¿cómo te han ayudado ellos? Pues bueno, uno llega aquí a este país, yo vengo de Venezuela, sin conocer a nadie y en ningún ámbito. Y entonces yo me acerqué a ellos para que me ayudaran a nivel laboral. Ellos me han ido acompañando, llevando casi que de la mano, desde redactar un nuevo currículum, a darme talleres y formación, a reinventarme, porque yo en Venezuela trabajaba como diseñador y aquí pues he tenido que hacer otras cosas como ayudante de cocina o camarera. Y bueno, ellos me han ayudado con todo ese proceso, tanto en los talleres como después irme acompañando después y conseguirme trabajos que hasta el momento han sido temporales, más que todo por mi edad, que ya voy a cumplir 50 años este año, que por su ayuda en sí. Pues. Serás aquella que vas a voler ser. Además, también te han ayudado a ser emprendedora. Sí, pues ya este año he querido más pues hacer lo que yo hacía en Venezuela, que era diseño gráfico. Siempre no lo he dejado de lado, sino que he trabajado en momentos como freelance para Venezuela o para algunas amigas de aquí en Tenerife. Y bueno, ellas me han apoyado en todo lo que es el emprender. También acompañándome, me asignaron un mentor que me va a acompañar durante todo el proceso, explicándome cómo es la burocracia y los métodos aquí en España, que no lo sé. Bueno, mi proyecto se llama Cocoa, es de diseño de camisetas con motivos feministas, de empoderamiento de la mujer y cuidado del medio ambiente. Y esto ha sido gracias a un microcrédito que has conseguido a través de la Fundación. Sí, señor. Yo soy parte de un proyecto que se llama Dones Emprendedores de Novaterra. Y empezamos varias mujeres y ahorita creo que ya con el microcrédito somos 5 las que hemos llegado por ahora, ¿no? Porque detrás de nosotras viene un grupo más grande aún. Con todo este plan de empresa que desarrollamos y ya nos dieron el microcrédito y bueno, todas en su área estamos desarrollando el proyecto. ¿Y qué ha supuesto para ti a nivel personal esta segunda oportunidad? Me siento más cómoda que con los otros trabajos porque estoy haciendo algo de lo que ya yo sabía hacer, ¿no? Y bueno, ha sido un camino un poco difícil y bueno, estoy muy agradecida. In the night,